Muy buenos días a todos los hermanos y amigos presentes que están conectados, listos para ver esta transmisión y para escuchar este mensaje. Como decía la canción, como decía la alabanza, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Gloria a Dios. Antes que nada, mis hermanos, quiero mencionar que en el Antiguo Testamento la gente se reunía en las sinagogas. El Señor Jesucristo también se reunía en estas y leía los rollos de Isaías, Lucas capítulo 4, versículo 17, para corroborar. Cuando nuestro Señor Jesucristo tenía su ministerio o empezó su ministerio, muchos se reunieron en las casas. Romanos capítulo 16, versículo 5. Luego de que vino la persecución, los cristianos se empezaron a reunir en catacumbas y cuevas, justamente porque los romanos no los toleraban. En las entradas de los lugares donde se reunían hacían la marca del pescado, un pescadito, como para identificar que ellos estaban llevando a cabo una congregación. La palabra en el original griego para congregación es episunagoge, que significa congregarse. De ahí viene la palabra sinagoga. Una verdad cierta es que el ser humano, por naturaleza, idolatra absolutamente todo. Es por eso que Dios permitió que en la Escritura diga, en Hechos capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Adicionalmente, mencionó que nosotros como cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 para corroborar. Analizando ambos textos en su contexto, refiere a que nosotros nos congregamos como iglesia, no porque el lugar donde nos congregamos sea santo o tenga algún poder especial. No. Justamente es para evitar la idolatría. Pablo dijo una exhortación, la cual es en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, debido a la pandemia y muchos factores exógenos de la vida, entendemos que muchos lugares donde los cristianos nos reuníamos están cerrados. No es correcto decir que las iglesias están cerradas, porque nosotros somos la iglesia, eclesia en el original griego, y seguimos predicando la palabra de Dios. Muchos de nosotros, aclaro, iglesia o cuerpo de Cristo, nos estamos episunagoge, o sea, reuniéndonos, ya sea vía Zoom o en los parques. Por cierto, en este último, manteniendo la distancia prudencial y protección requerida. Algunos usan todavía máscaras en algunas partes del mundo. En medio de todo esto, Satanás siempre ha querido que los cristianos no se reúnan, que no hagan episunagoge, justamente para evitar que la gente escuche la verdad del evangelio. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está, mis hermanos queridos, que teniendo la oportunidad de episunagoge, o sea, de congregarnos, no lo hagamos. Debido a que Satanás utiliza a sus hijos para descontextualizar los primeros textos que acabé de citar, dando a entender como que si fuera pecado reunirse en un templo. Eso es un tremendo error. Mezclar una verdad, la cual es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y otra verdad que es que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, lo corroboramos en Hechos 17:24 y 1 Corintios 6:19, para decir que no debemos congregarnos. Eso es fatal. Fatal. Es una tremenda descontextualización la que se está dando en estos tiempos. Pablo mismo exhortó justamente porque nosotros los cristianos recordamos mediante la Santa Cena que el Señor Jesús se reunió con sus discípulos y dijo que hagamos esto en memoria de mí. Lucas 22:19 para corroborar y 1 Corintios 11:24. Así que si alguien piensa que no debemos episunagoge, o sea, congregarnos, pudiéndolo hacer por descontextualización, yo le haría una pregunta a esta persona, y lo digo con todo respeto. Si Jesús dijo que debemos siempre recordarlo mediante la Santa Cena, ¿cómo se supone que se celebraría esto? ¿En la terraza de nuestra casa? ¿Cómo se supone que se va a bautizar a las nuevas personas creyentes? ¿En el closet de la casa?
¿Cómo se supone que vamos a interactuar entre hermanos para poder exhortarnos y sobre todo alentarnos para no desmayar en la fe, sino estar atentos ante la segunda venida de nuestro Señor Jesús? Así que mis hermanos, les dejo esto para meditar. Esto no tiene nada que ver con diezmo, ofrenda, primicias ni cualquier cosa que usan como excusa para evitar que la palabra de Dios se predique y que sea escuchada en las congregaciones. Está de más decir que hablo de congregaciones de sana doctrina. No hablo de las iglesias que tuercen las escrituras, que dicen que abren los cielos o hacen descender fuego. Estas últimas ni siquiera deberían existir. Si alguien dice que no debemos congregarnos, ¿dónde dejamos los requisitos para ser obispo o pastor? Esto se menciona en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Qué hacemos con la página donde menciona 1 Timoteo? ¿Qué hacemos? No podemos romper ni deshacernos de esa página de la Biblia. Si una pareja que cayó en adulterio necesita una consejería u oración porque se sienten arrepentidos, ¿a quién acudirían para orar y pedir oración? Ni pensar en que ellos vayan a acudir donde el vecino, que quizás es más adúltero, más pecadores que todos nosotros juntos. Ni pensarlo. El pastor tiene que ayudar a esta pareja para que sea restaurada, orar por ella y con ella. Segunda de Timoteo capítulo 2:25, le recordamos que dice con mansedumbre para que sea Dios abriendo el entendimiento acorde a su voluntad. Recordamos que en Juan capítulo 8 versículo 32 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en su palabra para nuestro ¿qué? Para nuestro crecimiento espiritual. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren cómo dice Hechos capítulo 2 versículo 42 para corroborar. Debemos seguir ese ejemplo de devoción y de las demás cosas. En aquel entonces no tenían un edificio designado para la iglesia, pero perseverando unánimes, mire cómo dice la escritura, perseverando unánimes, es decir, en un mismo sentir, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Hechos capítulo 2 versículo 46 para corroborar. Donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo con otros creyentes y la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí es donde la gente aprende también. Dice, ay, mi hermana Daisy, ese texto no lo sabía. Ahora lo entiendo mejor. Mire lo importante que es leer el texto en su contexto. La asistencia a la iglesia no es solo una buena sugerencia, es la voluntad de Dios para los creyentes. Una vez más, les repito Hebreos capítulo 10 versículo 25 que dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Incluso en la iglesia primitiva algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse con otros creyentes. El autor del libro de Hebreos dice que ese no es el camino a seguir. Necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir a la congregación física, y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados en ir a este lugar. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 para corroborar. Exhortarse unos a otros. Hebreos 3:13. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Servirse unos a otros. Gálatas 5:13. Instruirse unos a otros. Romanos 15:14. Honrarse unos a otros. Romanos 12:10. Ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Efesios 4:32. Cuando una persona confía en Jesucristo por fe, es
hecha un miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 para corroborar. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 14 al 20 para corroborar. Mis hermanos, no es suficiente asistir a una iglesia, debemos estar involucrados en algún tipo de ministerio que ayude a otros. Hemos sido llamados a servir al prójimo, usando los dones espirituales que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13 para corroborar. Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia para usar sus dones y ser animado y exhortado por otros creyentes. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 21 al 26 para corroborar. Por estas y otras razones, la asistencia a la iglesia, la participación y sobre todo el compañerismo deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente. No es obligatoria la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia, pero alguien que ha confiado en Cristo debería tener el deseo de adorar a Dios, ser instruidos en su palabra y tener compañerismo con otros creyentes. Y sobre todo, miren qué lindo el salmo que acabamos de escuchar al inicio de esta transmisión. Maravilloso. Jesús es la piedra angular de la iglesia. 1 Pedro 2:6 para corroborar. Y nosotros somos piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice la escritura en 1 Pedro 2:5. Como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, tenemos naturalmente una conexión entre nosotros, y esa conexión es evidente cada vez que la iglesia pues se reúne físicamente. Para concluir, cuando alguien en nuestro hogar sufre un infarto o un derrame cerebral o algo que amerite realmente a ir al hospital y resulta que el hospital está a 2 horas de distancia, no lo pensamos 2 veces. Agarramos rápido el taxi para que vaya velozmente y maneje estas 2 horas hasta llegar al hospital para que sea atendido esta persona porque está quizás al borde de la muerte. Mis hermanos, muchos se quejan de que una iglesia de sana doctrina más cercana está a 1 hora y que por eso está lejos. O de repente cuando ya van a salir para allá, ¡pum!, se quedan en casa porque empezó a llover. Veamos entonces las razones por las cuales deberíamos considerar congregarnos físicamente. Primero, porque es bíblico. Segundo, para cumplir con la gran comisión, Mateo 28, versículos 19 y 20. Tercero, para edificarnos, exhortarnos y confortarnos los unos con los otros. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuarto, para adorar a Dios corporativamente. Quinto, siguiendo el ejemplo que nos dejaron los apóstoles y cristianos del primer siglo. A muchos les costó hasta la vida. Sexto, para colaborar en ejercitar misericordia para con los cristianos en necesidad, al igual que los incrédulos. Y séptimo, el Espíritu Santo no capacitó fuera de Cristo para tener los dones los cuales fue dados a la iglesia para ser edificados, enseñados y rectificados. Octavo, es peligroso. Es peligrosísimo que una persona intente enseñarse a sí mismo, dejando de lado la sola escritura. Es ahí donde nacen sectas. Noveno, si nos congregamos, eso también es un síntoma de que somos cristianos. Es parte de la evidencia de que somos cristianos. Así que mis hermanos queridos, que tengan un excelente día, una excelente semana y a congregarnos, indistintamente si la iglesia local queda a 1 hora o cruzando la calle de nuestra casa. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.